Nos habíamos quedado en la anterior clase en la infracción del Código Tributario del artículo 178, numeral 1 del Código Tributario, que es la más recurrente que se aplica dentro de las fiscalizaciones de SUNAT, que es por no incluir en las declaraciones tributarias impuestos, IGB, impuesto a la renta, o declarar indebidamente saldos a favor, crédito fiscal. Existe un mecanismo de subsanación de las multas que no está en el mismo código tributario, sino está en otra resolución de SUNAT, que es la 180-2012. El primer tramo de rebaja es del 95% sobre la multa. La multa, en primer lugar, cabe indicar que la multa por declarar cifras o datos falsos respecto a tributos es del 50% del tributo omitido, ¿no? Del tributo omitido a pagar, ¿no? Del IGB a pagar o del impuesto a la renta a pagar. Si el contribuyente subsana voluntariamente antes de cualquier notificación de la SUNAT, la rebaja es del 95%. Si respecto a un determinado periodo tributario ya se le inició fiscalización a un contribuyente, lo normal es que si subsana dentro de esa fiscalización, ya la rebaja no es del 95% de la multa, sino que es del 70% de la multa. Eso es siempre y cuando el contribuyente rectifique el tributo omitido, pague la multa rebajada, pero todavía deje pendiente de pago el mismo tributo omitido. Sin embargo, si dentro de esa fiscalización el contribuyente subsana, rectificando, pagando la multa con su rebaja correspondiente, pues en este caso sería el 95%, y a su vez cancela el 100% del tributo, incluyendo los intereses moratorios, entonces la rebaja ya sería del 95%. Siempre y cuando cancele el tributo con sus intereses moratorios dentro de la misma fiscalización de SUNAT, ¿no? Hasta antes de que emitan la SUNAT el requerimiento del artículo 75 del Código Tributario, que como ya explicamos en la clase anterior es el último requerimiento de SUNAT, es la última posibilidad de defensa del contribuyente dentro de la fiscalización, o si no ha habido este requerimiento que es optativo para la SUNAT del artículo 75 del Código Tributario, antes que surtan efectos la notificación de las resoluciones de determinación y de multa, ¿no? Ahí la rebaja está del 95%. Hay un informe de SUNAT, que es el 050-2013, que señala que dentro de la fiscalización no procede esta rebaja del 95%, siempre y cuando producto de la rectificatoria no haya un tributo omitido. Perdón, no haya un tributo omitido, sino un saldo a favor del contribuyente, porque no estaría cumpliéndose con el requisito del pago para efectos de esta rebaja del 95%. Como no voy a pagar el tributo, simplemente voy a disminuir mi saldo a favor. Entonces, la SUNAT dentro de un informe institucional está desconociendo esta rebaja del 95% y quiere decir que cuando en una fiscalización disminuyo simplemente mi saldo a favor, voy a tener la rebaja del 70%. Si estoy en la misma fiscalización y subsano el tributo omitido, pago la multa rebajada, pero en este caso el 85%, y en este caso no pago todo el tributo omitido en un solo pago, sino que hago un fraccionamiento a SUNAT, la rebaja ya no sería del 95%, sino del 85% sobre la multa. Luego tenemos otro tramo, que es del 60% de rebaja, cuando el contribuyente subsana, pero luego que ya emitió la SUNAT su resolución, emitió y notificó sus resoluciones de determinación y de multa. Y hasta antes de que venza el plazo de 7 días dentro de una cobranza coactiva para el pago voluntario de la deuda, sin medidas cautelares,
Durante todo ese tramo, el contribuyente tiene una rebaja del 60%. Pasado ese plazo, o sea, luego de que ya la deuda está en cobranza coactiva, venció el plazo de los 7 días de la resolución de ejecución coactiva para el pago voluntario, ya no hay ningún tramo de rebaja, ¿no? Y hay una rebaja final, que es del 40%. Esta rebaja del 40% no perjudica el derecho de defensa del contribuyente. El contribuyente puede reclamar la deuda tributaria acotada, observada por la SUNAT. Entonces, el deudor tributario reclama las resoluciones de determinación y de multa y tiene todo el plazo que dure la reclamación, que ya hablamos de 9 meses, más los 15 días hábiles para apelar al Tribunal Fiscal, para pagar la multa rebajada al 40%, así como todo el tributo omitido con sus intereses moratorios, ¿no? Si es que luego el contribuyente gana, ya sea en etapa de reclamo o en etapa de apelación al Tribunal Fiscal, la SUNAT tendría que devolverle el pago del tributo total que ha efectuado, además de la multa rebajada al 40%. Con sus intereses moratorios. Acá ya estaremos hablando de un pago indebido en virtud a un acto administrativo emitido por la SUNAT, por lo que la tasa de interés moratorio sería la misma, la tasa de interés moratorio para que le devuelvan el importe al contribuyente, sería la misma que aplica la SUNAT a sus propias deudas tributarias, que es del 0.04% diario. Luego tenemos una resolución de superintendencia junta operativa que ha salido el año 2016, que considero relevante debido a que hay bastantes beneficios sobre los infractores de diversas sanciones estipuladas en el Código Tributario, ¿no? Respecto de la sanción de llevar con atraso los libros, señala que cuando el contribuyente incurre en 2 infracciones, o sea, no solamente lleva con atraso, por ejemplo, el libro de inventarios y balances, sino que también lo ha llenado sin observar los requisitos de la resolución de superintendencia 234-2006, entonces no se le van a imponer 2 multas. Una del 0.3% de los ingresos netos por el artículo 175, numeral 2 del Código Tributario, y otra por llevar con atraso el libro, que también es del 0.3% de los ingresos netos del ejercicio anterior, sino solamente una multa se le va a poner. Luego, respecto de la infracción del artículo 176, inciso 1 del Código Tributario, referente a la presentación extemporánea de declaraciones de tributos, lo que señala esta directiva de SUNAT es que cuando se detecta que el contribuyente es omiso a la presentación de declaraciones juradas en más de un periodo, se sancionará solo por el periodo más reciente. Esto sea, por ejemplo, cuando ocurra el tema del arrastre, ¿no?, de un tributo omitido o de un saldo indebidamente declarado. Y el segundo beneficio es que de tratarse de contribuyentes omisos a la presentación de declaraciones con más de un tributo efecto, por ejemplo, el PTC 21 tiene 2 tributos, IGB y pago a cuenta de impuesto a la renta. Si yo no presenté en su momento el PTC 21, no voy a tener 2 infracciones por el artículo 176, inciso 1 del Código Tributario, cada uno con una sanción de una multa de una OIT, sino que voy a tener solamente una multa. Acá dice, se procede a generar la resolución de multa por uno de ellos. Entonces, si subsano voluntariamente esta infracción, yo elegiría en mi guía de pagos varios, en la cual hago el pago de la multa rebajada, porque tendría una rebaja del 90% si lo hago voluntariamente sobre esta multa, elegiría cuál de los tributos consigno como tributo asociado en esta declaración. En cuanto al artículo 177, inciso 1 del Código Tributario, referente a no exhibir libros contables,
Esta directiva señala que no se aplica la sanción si anterior a cualquier notificación de la SUNAT el contribuyente comunica la pérdida o destrucción de los libros, sustentando fehacientemente tal hecho. Y también no hay sanción cuando es la primera vez que se comete dicha infracción. O sea, cuando es la primera vez que la SUNAT me exija la presentación de un libro contable y yo no lo exhiba, entonces podría invocar esta resolución operativa de SUNAT para que no me impongan la infracción de este artículo, cuya sanción es del 0.6% de los ingresos netos. En cuanto a la infracción del artículo 177, inciso 13 del Código Tributario, referente a no efectuar las retenciones o percepciones establecidas por ley, se tiene este beneficio que cuando se trata de agentes de retención que recién son designados por la SUNAT, durante el primer mes que sean designados como agentes de retención, no se aplica esta infracción. Y en el caso de agentes de percepción, en los 3 primeros meses en los que son designados. Y también hay otros beneficios respecto al artículo 178, inciso 1 del Código Tributario, que es la de declarar cifras o datos falsos. No se aplica esta infracción cuando en una fiscalización se detecta que el contribuyente ha incurrido en error al momento de realizar el cálculo de conversión a moneda nacional. O sea, puede suceder de que en algún caso yo tengo una operación en dólares, la convierta a soles, pero me haya equivocado y no haya utilizado la puntuación decimal, y en soles el importe sale mayor. Pongamos que sea una factura de compra. Si se trata de una factura de compra, entonces el importe del crédito fiscal va a ser elevado, porque no voy a haber considerado los puntos decimales, lo consideré como si fuera un importe mayor. Entonces podría tener la infracción del artículo 178, inciso 1 del Código Tributario, pero lo que me dice esta directiva es que se subsana, que es subsanable, ¿no? Tendría que efectuar mi declaración jurada rectificatoria y no arrastrar ese crédito indebido en los siguientes ejercicios. Visto esto, ya está terminado todo lo referente al Código Tributario y vamos a pasar a lo concerniente al impuesto a la renta. En cuanto al impuesto a la renta, como ya hemos manifestado cuando tocamos el Código Tributario, lo que se pretende gravar son las ganancias, ¿no? Ya sean obtenidas por personas naturales o por personas jurídicas. Existe la salvedad que en lo que son rentas empresariales, o sea, rentas obtenidas por personas jurídicas, empresas, hay un criterio de atracción, ¿no? El criterio de atracción es que todo ingreso producto de operaciones con terceros de estas empresas está grabado con impuesto a la renta. En cambio, en lo que son de personas naturales, no cualquier ingreso eventual está grabado con impuesto a la renta, sino solamente determinadas rentas producto específicas que están en la misma norma. Las rentas producto son las rentas del capital, del trabajo y de la aplicación conjunta de ambos factores. En el flujo de riqueza tenemos las ganancias de capital, cuando una empresa vende un bien que es parte de su activo fijo, el inmueble donde opera, un vehículo utilizado como vehículo administrativo, que lo vende al accionista, por ejemplo, el flujo de riqueza. Y flujo de riqueza también es cualquier ingreso derivado de operaciones con terceros. Dentro del flujo de riqueza podría estar alguna indemnización que reciba la empresa, que resarza algún lucro cesante, alguna ganancia dejada de obtener.
por ejemplo, alguna penalidad contractual. Pongámonos de que una empresa esté arrendando un inmueble a la otra, ¿no? Y debido a que el arrendatario se está saliendo del inmueble ocupado con anterioridad al vencimiento del plazo del contrato, tiene que pagar una penalidad al propietario. Esta penalidad que recibe el propietario va a estar grabada con impuesto a la renta, pero no es una renta producto, no es una renta de una actividad empresarial propiamente dicha, sino es justamente un importe que resarce un lucro cesante del propietario y está grabada bajo el criterio del flujo de riqueza. En cuanto como hemos señalado, hay en las empresas lo que está grabado es la renta producto y el flujo de riqueza. Renta producto son rentas producidas de una actividad propiamente dicha, ¿no? Y flujo de riqueza es cualquier ingreso proveniente de operaciones con terceros en igualdad de condiciones. Hay una teoría que se llama del consumo más incremento patrimonial, ¿no? Ello no está grabado con impuesto a la renta en el Perú, salvo el caso de la diferencia de cambio. Por ejemplo, ¿cuándo se graba el consumo más incremento patrimonial? ¿Cuándo existe, perdón, un consumo más incremento patrimonial? Eso existe, por ejemplo, cuando hay procedimientos de revaluación voluntaria de los bienes del activo fijo de la empresa. Un inmueble, su costo de adquisición fue 100.000, pero producto de una revaluación, su valor es de 1.000.000, ¿no? Su valor contable se revaluó y ahora es de 1.000.000. Según la teoría del consumo más incremento patrimonial que está vigente en algunos países, esto estaría grabado con impuesto a la renta. Sin embargo, en el Perú no lo está. En el Perú recién va a estar grabado cuando se vende el inmueble a su valor de mercado, que según la revaluación es de 1.000.000, ¿no? Y su costo computable sería 100.000. Y la diferencia de cambio sí es algo que está grabado, que es un consumo más incremento patrimonial, puesto que graba justamente los saldos, las ganancias por la diferencia de cambio, tanto en las operaciones de compra o de venta de bienes, que hayan generado alguna ganancia a la empresa producto de la diferencia en cambio. En cuanto al ámbito de aplicación del impuesto a la renta, siempre ha habido una controversia sobre si las expropiaciones están afectas o no al impuesto a la renta. Una expropiación es un procedimiento a través del cual el Estado se adueña de un inmueble, de un particular, con fines públicos, ¿no? Para construcción de carreteras, para construcción de obras públicas, y le paga al sujeto perjudicado el valor de tasación del inmueble más una indemnización justipreciada, ¿no? Que resarza cualquier daño que haya podido tener ese propietario producto del despojo de su inmueble. En el informe de SUNAT 142-2010 se señalaba que estas ganancias producto de una expropiación estas expropiaciones de inmuebles constituyen una ganancia de capital y como tal están gravadas con el impuesto a la renta, y que es más, el artículo 5 de la ley del impuesto a la renta señala que constituye venta no solamente la enajenación propiamente dicha, sino también la dación en pago, la permuta y la expropiación. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Constitucional 319 del año 2013 ha señalado que en un procedimiento expropiatorio no nos encontramos ante una enajenación voluntaria que pueda generar riqueza, sino ante una enajenación obligatoria, ¿no? Es más, yo lo veo que acá estamos hablando de un ingreso proveniente de un mandato legal, ¿no? Se trata de un ingreso proveniente de un mandato legal en la cual las partes intervinientes
en este caso el Estado con el sujeto privado, no han participado en igualdad de condiciones, ¿no? Y por lo tanto, no nos encontramos bajo la teoría del flujo de riqueza ante una renta. Acá lo señala que, aparte de que no genera ingreso bajo el concepto de flujo de riqueza, tampoco bajo el concepto de ganancia de capital se genera alguna renta, puesto que estamos hablando de una indemnización. Todo lo que recibe el propietario es una indemnización justa que recibe él. Y señala también como una característica de este procedimiento expropiatorio que hay una ausencia de negociación para la transmisión del derecho de propiedad. En cuanto a la teoría del flujo de riqueza, tenemos este informe también de la SUNAT, que es el 002 del año 2017, que señala que en caso que una empresa que implementa un portal web por el cual se pueden realizar apuestas en línea, no todo dinero ingresado a la cuenta de la referida empresa es ingreso, sino únicamente el importe que quede en dicha cuenta, luego de pagado los premios a los apostadores. Este informe es relevante porque existen muchas empresas que se convierten en recaudadoras de ciertas operaciones de terceros y obtienen ingresos producto de una comisión. O sea, no todo lo que reciben, a manera de símil con este informe de la SUNAT, va a ser ingreso, sino solamente su comisión propiamente dicha. Luego también tenemos que, conforme a esta resolución del Tribunal Fiscal 12334-8-2010, sucede un tema, ¿no? Cuando un trabajador hace su juicio laboral reclamando beneficios sociales a la empresa en la cual ya no trabaja, el juez al final le reconoce los beneficios sociales y aparte le paga intereses legales, ¿no? Intereses legales por el pago no oportuno de esas remuneraciones. Entonces, la pregunta es si esos intereses legales también están afectos al impuesto a la renta. Como ya habíamos mencionado, en lo que son personas naturales solamente se les grava su renta producto de alguna actividad que ellos realicen. Si son rentas de capital, su tasa es del 5%, no renta de arrendamiento de inmuebles o arrendamiento del capital. Si son rentas de trabajo, ya sea independiente o dependiente, estamos hablando de rentas del trabajo. Y ganancias de capital, solamente en las personas naturales están grabados lo que es venta de títulos valores, ya sea acciones, bonos, títulos valores en general. Y también están grabadas las ventas de inmuebles, ¿no? Venta de inmuebles que hayan sido adquiridos por ellos a partir del 1 de enero del 2004. Pero, a diferencia de las empresas, las personas naturales no están grabadas con la teoría del flujo de riqueza. Entonces, estos intereses legales, como resarcen un daño, ya sea que sean calificados como daño emergente o lucro cesante, estos intereses legales, igual no son renta del trabajador. No están grabados con impuesto a la renta para el trabajador. Luego, también existe una pregunta recurrente que se trata de si los intereses moratorios que reciben las empresas, cuando se les devuelven pagos indebidos o en exceso, están grabados o no están grabados con impuesto a la renta. En vista que los intereses moratorios nacen producto de una norma legal, artículo 33 del Código Tributario, y a que son obtenidos por el Estado y no son producto de alguna relación contractual con el Estado, sino son obtenidos por el Estado en virtud de un mandato legal, entonces estos intereses moratorios no están grabados con el impuesto a la renta. Estos intereses moratorios no solamente ocurre cuando hay pagos indebidos o en exceso, ¿no? También las empresas lo pueden recibir cuando se le demora en devolver su saldo a favor del exportador, por ejemplo. Y luego hay otra resolución del Tribunal Fiscal, que es la 542-1-2007, y es más, existen varias resoluciones del Tribunal Fiscal más en el mismo sentido, que señalan los ingresos obtenidos a través del drawback no están grabados con el impuesto a la renta, ¿no?
Una empresa exportadora, cuando exporta, no se le devuelve el derecho arancelario de los insumos que ha importado, que se han integrado en el producto exportado, sino que recibe un porcentaje, ¿no? El 5% del valor FOB de esa exportación. Ya se ha dicho que este drawback no está relacionado, como no se ha relacionado propiamente con el costo, sino generalmente es un monto mayor, entonces se trata de un subsidio que recibe la empresa. Y estos subsidios, como son en virtud de una norma legal, entonces no están afectos con el impuesto a la renta cuando son percibidos. Y nosotros estamos hablando justo del consumo más incremento patrimonial, de que no está grabado con el impuesto a la renta en el Perú, salvo el caso de la diferencia de cambio, y también podríamos hablar de la renta ficta, producto de la cesión gratuita de inmuebles o de los préstamos gratuitos, ¿no? Y acá hay una resolución del Tribunal Fiscal que confirma ello. Es la resolución 1003-4-2008, que señala que los ingresos derivados del badwill, que es la plusvalía mercantil negativa, no constituyen ganancias de capital realizada, por cuanto no vienen de la enajenación de valores, o sea, se producen simplemente por la adquisición de una empresa a un valor menor a su valor patrimonial. O sea, es un ahorro, ¿no? Estoy comprando una empresa, pero a un menor valor que lo que aparece en su patrimonio, ¿no? Podría considerarse un ingreso, ¿no? Es una ganancia que está obteniendo, pero no está realizada todavía. Es simplemente una expectativa. La empresa ahorita vale eso, pero de repente después no va a valer ese importe que aparece en sus estados financieros, va a valer menos, ¿no? Por eso está diciendo, estos ingresos derivados del badwill solo producirán ganancia cuando efectivamente se vendan las acciones, ¿no? Cuando se vendan las acciones de esta empresa a un mayor valor que el de su adquisición, ahí recién se realizará esta ganancia. Rentas de personas naturales, estamos hablando, la primera categoría son alquiler de bienes muebles e inmuebles, y también derechos sobre estos muebles e inmuebles, cuando alquilo un inmueble, cuando alquilo los aires de un inmueble, cuando doy en superficie un inmueble. El derecho de superficie es cuando yo dejo al tercero que pueda construir en mi terreno durante una cantidad de años y él va a ser propietario de la edificación, pero el propietario del terreno voy a seguir siendo yo, ¿no? En segunda categoría tenemos las ganancias obtenidas de los préstamos cuando generan intereses, por ejemplo. Tenemos la ganancia de capital cuando vendo bienes, cuando vendo justamente inmuebles que sean adquiridos a partir del 1 de enero de 2004, cuando vendo acciones de empresas, sea que coticen o no coticen en bolsa, cuando recibo dividendos de las empresas. Cabe indicar que los dividendos están grabados con el 5% de impuesto a la renta solamente cuando son recibidos por personas naturales. Si una persona natural domiciliada es accionista de una empresa peruana, entonces el dividendo que reciba va a estar grabado con 5% del impuesto a la renta. Pero si el propietario de esa acción es una persona jurídica peruana, no una persona natural, entonces esa ganancia está inafecta del impuesto a la renta. Ya cuando la empresa distribuye a su vez sus propios dividendos a la persona natural, ahí recién va a haber gravamen del 5% de impuesto a la renta a los dividendos. La cuarta categoría, las rentas de cuarta categoría son por el trabajo independiente, es decir, el trabajo sin relación de subordinación con la empresa. Y las de quinta categoría son las rentas del trabajo dependiente, de las personas que están en planilla de la empresa.
También cabe indicar que dentro de la quinta categoría están las rentas de locadores, o sea, estas personas que no están en la planilla de la empresa, pero que sin embargo la empresa usuaria les brinda todas sus herramientas de trabajo y están sujetos a un horario designado por la empresa usuaria. Si bien es cierto que no van a obtener beneficios sociales estos locadores, ni tampoco van a estar sujetos a contribuciones sociales, léase salud, ONP o AFP, sin embargo, para efectos de impuesto a la renta, serán calificados como de quinta categoría, ¿no? Y también dentro de la renta de quinta categoría tenemos aquellos trabajadores que a su vez realizan otro tipo de servicios a favor de la empresa en la cual trabaja. Por ejemplo, un gerente general. Un gerente general está en la planilla de la empresa. Propongamos que también realiza otro tipo de asesorías externas a la empresa para la cual trabaja. Otro tipo de asesorías que realiza estarían dentro de la quinta categoría. Esto es todo lo que estamos hablando, ¿no? Generalmente las rentas de capital, que son de primera y segunda categorías, es del 5% sobre la renta. ¿Por qué es importante saber los tipos de rentas de personas naturales cuando estamos hablando justamente de tributación empresarial, más que todo, ¿no? Es para efectos de planeamiento fiscal de las empresas. Por ejemplo, si una persona natural presta a una empresa, a la empresa de la cual es accionista, entonces, primero, si es que la persona natural cobra intereses, esos intereses van a estar gravados con el 5% de impuesto a la renta para él, ¿no? Va a ser retenido por la empresa esos intereses, ¿no? La persona natural va a tener que emitir su factura de impuesto a la renta de segunda categoría y la empresa va a retener el 5%. Pero la empresa se va a beneficiar con un mayor gasto. Va a tener como gasto el 29.5% de esa operación. O sea, estamos hablando de un ahorro tributario de 24.5%, ¿no? Por esa operación. En ese caso, de todas maneras, yo digo que hay que tener en cuenta el límite de intereses, ¿no? El límite de intereses que para el 2019 es del 3 veces el patrimonio de la empresa sobre el total de los financiamientos que reciba, ¿no? Hasta el 2018 era el 3 veces el patrimonio, pero solamente se tomaban los intereses de los préstamos con las partes vinculadas. A partir del 19, con todo tipo de terceros, entra a tallar esta regla de 3 veces el patrimonio. Luego, también otro gasto que se pueda crear bajo esta figura es alquiler de marcas, por ejemplo. El accionista inscribe su marca, la marca, ¿no? Escribe una marca que va a ser usada por la empresa, la escribe en Indecopy y se la alquila a la empresa en función a un porcentaje sobre los ingresos mensuales o anuales de la empresa, ¿no? El accionista va a obtener una renta de segunda categoría, está alquilando un intangible, ¿no? El alquiler de intangibles es segunda categoría, el alquiler de bienes tangibles, como los bienes muebles, vehículos, es renta de primera categoría, ¿no? Entonces, va a alquilar la marca el accionista a la empresa, va a tributar 5% de impuesto a la renta del accionista y la empresa va a deducir 29.5% de gasto, ¿no? Estamos hablando de una empresa que tenga régimen general de impuesto a la renta, la que recibe el gasto. Lo mismo también ocurre con el caso de las fianzas, ¿no? Varias veces cuando el banco pide financiamiento, ¿no? Cuando al banco, una empresa le solicita financiamiento, siempre el banco le hace firmar como aval o como garante
fiador al gerente general de la empresa o al accionista. El fiador generalmente nunca cobra a la empresa una renta por ello, pero podría cobrarle. Si le cobra una renta, el fiador a la empresa, esta renta va a ser de segunda categoría, puesto que se trata de una garantía con todo el patrimonio del accionista o del gerente, la que está garantizando el préstamo a la empresa. Y la empresa, sobre esta fianza pagada al accionista o al gerente, va a deducir el 29.5% de gasto, generándose un ahorro tributario. Por eso es importante, ¿no? En cambio, si se distribuye estas rentas como dividendos, si bien es cierto que la retención también va a ser del 5%, sin embargo, los dividendos no son deducibles para la empresa que los paga, ¿no? En lo que es rentas de personas naturales, hay un informe que es relevante, ¿no? Que señala que cuando una persona natural vende una marca, ¿no? Ya sea que el comprador fuese una empresa o otra persona natural, no hay un impuesto a la renta producto de esta operación. Como ya hemos mencionado, solamente cuando las personas naturales venden inmuebles o acciones o títulos valores se genera impuesto a la renta. Si una persona natural vende ocasionalmente un vehículo, no está grabado con impuesto a la renta. Si vende una marca, también como en este caso, no está grabado con impuesto a la renta, esa ganancia que obtenga la persona natural. Y luego también tenemos un informe que es el 046-2008 de la SUNAT, que señala que los importes entregados a los trabajadores por concepto de movilidad no son renta de quinta categoría, ¿no? Aún así superen el límite del 4% de la remuneración mínima vital. Los importes por concepto de movilidad son aquellos que se entregan al trabajador para que desempeñe sus funciones dentro del horario de trabajo. Por ejemplo, estamos hablando de los que hacen cobranza en las empresas para ir donde los deudores a cobrarles, a los que hacen trámites judiciales dentro del horario de trabajo, o notariales, trámites notariales también los que hacen, a los que realizan diversas diligencias en las empresas, ¿no? Ellos sustentan ese gasto que reciben por concepto de pasajes urbanos por medio de una planilla de movilidad. Una planilla de movilidad suscrita por él, en la cual indica cuál es el motivo del traslado, el lugar de origen, el lugar de destino y cuál es su motivo de ese traslado. Y el límite de estos gastos es el 4% de la remuneración mínima vital en forma diaria por cada trabajador. Si se supera ese límite, estamos ante un gasto no deducible, pero sin embargo, tampoco es renta de quinta categoría del trabajador. Esto es algo distinto a lo que es entrega de sumas dinerarias en calidad de transporte a favor del trabajador. Movilidad se llama cuando entrega dinero al trabajador para que realice diligencias dentro del horario de trabajo. Transporte, cuando se le da dinero al trabajador para que acuda al centro de trabajo y viceversa, también para que se regrese a su domicilio, ¿no? Son para su traslado del trabajador al centro de trabajo y viceversa, que ya son cosas que ocurren fuera del horario de trabajo, ¿no? Los gastos de transporte sí están afectos a impuesto a la renta de quinta categoría, pero si son entregados en una suma razonable, no están afectos a contribuciones sociales, le hace ONP, salud o AFP. En lo que son rentas de personas naturales, también tenemos que es renta de cuarta categoría en el caso de los directores de las empresas, ¿no?
Esto es importante porque ellos van a obtener una renta de cuarta categoría, mientras que la empresa deduce el 29.5% como gasto, ¿no? Pero hay un límite en lo que son rentas de directores, que es el 6% de la utilidad comercial. Eso es lo que podría deducir la empresa como gasto. Si la remuneración del director es mayor al 6% de la utilidad comercial, va a estar grabada como renta del trabajo, como renta de cuarta categoría para el director, pero la empresa no va a poder deducir el gasto. Acá, en lo que es directores y rentas de cuarta categoría en general, la retención es del 8% de impuesto a la renta. En lo que son rentas de quinta categoría, hay ciertas tasas diferenciadas. En lo que es renta del trabajo, también renta de cuarta y renta de quinta en general, ¿no? Hasta 5 ITs, la tasa es del 8%. Pero acá esta es una tasa que no va a aplicar, ¿no? La del 8%, porque siempre la deducción es de 7 UITs. Y es más, hay 3 UITs adicionales que se pueden sustentar con diversos comprobantes de pago. Hasta 14 hasta de más de 5 UITs hasta 20 UITs, la tasa va a ser del 14%. De 20 UITs hasta 35 UITs de ingresos, va a ser la tasa del 17%. De 35 hasta 45 ITs, la tasa va a ser del 20%, y por los ingresos superiores a 45 ITs, la tasa va a ser del 30%. Esta sí ya más alta, este último tramo, que incluso las rentas empresariales. Y seguidamente entramos a las rentas empresariales. En lo que son rentas empresariales, cabe hacer algunas salvedades. Por ejemplo, cuando una persona natural vende más de 2 inmuebles en un año, a partir de la tercera venta ya no tendría una ganancia de capital que está grabada con la tasa de impuesto a la renta del 5%, ¿no? Por la diferencia del ingreso menos el costo, sino que a partir de la tercera venta en el año que realice más de 2 inmuebles, va a tener una renta empresarial, ¿no? Que encima no va a poder estar sujeta al régimen especial del impuesto a la renta, ya que es una actividad excluida. Va a tener que estar en el régimen general del impuesto a la renta, o por último en el MIPE tributario. De igual modo, como estamos hablando, una persona natural que vende ocasionalmente un vehículo no va a generar una renta empresarial. Pero si vende habitualmente vehículos, pongamos que venda más de 7, 8 en el año, aunque la ley del impuesto a la renta no señala ningún parámetro objetivo de a partir de cuál venta va a ser considerado como habitual. Entonces, si vende una cantidad considerable de vehículos en un determinado año, va a ser considerado como una renta empresarial. Otro ejemplo. Una persona natural, cuando brinda préstamos a la empresa, es considerada y cobra intereses de renta de segunda categoría. Si presta a todas las empresas del grupo económico, pongamos que sean 10 empresas del grupo económico, también a renta de segunda categoría. Pero si esta persona natural se promociona, tiene un inmueble en la cual promociona sus servicios de crédito, tiene personal a su cargo, que también se encarga de gestionar los créditos, entonces eso ya no es una renta de segunda categoría, y es una renta empresarial, ¿no? Hay capital más trabajo ahí. Entonces, esa renta de tercera categoría va a estar grabada con la tasa correspondiente, ¿no? Ahí sí, diría, puede estar en régimen especial dependiendo de la cantidad de ingresos, ¿no?, que se obtenga. En lo que es rentas empresariales, el impuesto a la renta no grava los ingresos, sino grava la renta neta, ¿no? A la renta neta se llega primero, después de deducir de los ingresos, se deduce los descuentos, las rebajas, las bonificaciones, y así se llega al ingreso neto, ¿no? Del ingreso bruto, que es todo lo facturado, se realiza la deducción de todos los descuentos, bonificaciones, y se llega al ingreso neto.
Luego del ingreso neto se obtiene el costo de lo que yo vendí, ¿no? Entonces, cuando resto del ingreso neto, su costo computable, llegamos a la renta bruta, ¿no? El costo puede ser costo de adquisición, si yo soy una comercializadora, costo de producción, si yo hago maquila, y valor de ingreso al patrimonio es cuando una empresa recibe donaciones, ¿no? Acá hay algo que me había olvidado de mencionar. Cuando una empresa recibe donaciones, la empresa tributa impuesto a la renta por la donación recibida. ¿Cuál es la base de cálculo de esa renta que ha obtenido la empresa? Es el valor de ingreso al patrimonio, que sería el valor de mercado, ¿no? No tendría ningún costo computable, o sea, primero va a tributar impuesto a la renta por la donación recibida, por el valor de ingreso al patrimonio, pongamos que sea, por ejemplo, que haya recibido en donación esta empresa un vehículo. Un vehículo cuyo valor de mercado es $20.000, ¿no? Entonces pongamos que luego lo revenda primero cuando lo obtiene gratuitamente a $20.000, va a pagar impuesto a la renta, ¿no? En el mes en que reciba la donación, va a tener que pagar su pago a cuenta del impuesto a la renta. Y va a tener que pagar su impuesto a la renta anual. Y como ya está en su patrimonio, el costo de ese vehículo va a ser $20.000. Luego cuando la venda, si lo vende a $25.000, va a tributar impuesto a la renta por la ganancia de $5.000. Si lo vende de acá a 2 años, no en $20.000, sino en $15.000, más bien va a tener una pérdida de $5.000 que va a ser deducible del impuesto a la renta. Como estamos hablando toda la línea, de la renta bruta, que es ingresos menos el costo computable, se deducen los gastos de administración, gastos de ventas, ¿no? Y llegamos al resultado operativo. Del resultado operativo restamos lo que son todos los gastos diversos, sumamos todos los ingresos diversos y también restamos la participación de las utilidades en los trabajadores y llegamos a la renta neta, ¿no? Esto es lo que estamos hablando. De los ingresos brutos se resta su costo, llegas a la renta bruta. Menos gastos, menos otros ingresos, la renta neta. Y de la renta neta, esta renta neta es la contable. Luego, para efectos de la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, se hacen las adiciones, que son los gastos no permitidos por ley, que justamente lo vamos a ver línea más abajo, y deducciones de aquellos otros gastos que, bueno, se pueden haber contabilizado en años anteriores, pero que recién cumplen su requisito para hacer gasto tributario en este ejercicio, entonces se haría una deducción adicional. Asimismo, las pérdidas tributarias compensables de ejercicios anteriores también se restan, ¿no? En el Perú hay 2 sistemas de pérdidas, ¿no? Un sistema, que es el sistema A, que es que la pérdida obtenida en un ejercicio la compensas en los 4 ejercicios siguientes. Si no tuviste rentas, o si obtuviste rentas pero no las suficientes para agotar la pérdida al finalizar el 4 año, ese saldo de pérdida no compensada se pierde, ya no lo puedes usar en el año 5 ni en los años siguientes, ¿no? Ese es el sistema A. Y el sistema B es que puedes usar tu pérdida, pero reduce solamente la ganancia de los años siguientes, el 50% de la ganancia de los años siguientes, ¿no? Si obtuviste 100.000 de pérdida en el primer año y obtuviste 100.000 de ganancia en el segundo año, bajo el sistema B no podría deducir los 100.000 de pérdida del año 1 en el año 2, sino solamente 50.000, y tributarías impuestos a la renta sobre los 50.000. ¿Cuál es el beneficio de este sistema B? Es que ya no tienes el plazo de caducidad de 4 años para deducir las pérdidas,
sino puedes deducirlas hasta que se agoten íntegramente. Si se agotan después de 10 años, estás facultado para ello, porque estás en el sistema B de deducción de pérdidas. Luego, hay un tema fundamental en lo que son rentas empresariales. Las rentas empresariales tributan conforme al criterio de lo devengado. ¿Qué significa esto? Que se tributa impuesto a la renta no cuando se reciba la ganancia, cuando cobre el valor del servicio, sino que yo tributo impuesto a la renta cuando se genera el derecho para mí de obtener la contraprestación de ese servicio. Puede ser que aún no lo haya facturado, puede ser de que aún no me pague, pero si ya brindé el servicio, debería reconocer contable y tributariamente ese ingreso, tanto para impuesto a la renta como para el IGB, ¿no? Es que hayan ocurrido los hechos sustanciales que te dan acreedor del ingreso. Ese es el criterio del devengado. Y en cuanto a gastos, ocurre un criterio similar. Puede ser que no lo hayas pagado el gasto, pero una vez que ya se generó de manera cierta esa obligación y no está supeditado a ningún hecho eventual, entonces la empresa ya tiene que reconocer el gasto. Producto de que las empresas tributan por el criterio de lo devengado, es que se les permite luego deducir como gasto cuando se tope con clientes morosos, a través del mecanismo de la provisión de cobranza dudosa. También cabe recalcar que en cuanto a las rentas de personas naturales, las rentas de primera categoría, que son del alquiler de inmuebles, de vehículos, sí se rigen bajo el criterio de lo devengado. Es decir, puede ser que esté ante un inquilino moroso, pero igual tendría que ir tributando mi pago a cuenta del impuesto a la renta. En cambio, lo que son rentas de segunda categoría, intereses de préstamos, por ejemplo, lo que son cuarta categoría, rentas del trabajo independiente, y quinta categoría, rentas del trabajo dependiente, esas rentas sí se rigen por el criterio de lo percibido. Es decir, que recién se van a reconocer cuando efectivamente sean pagadas. Luego de visto esto, existe en las fiscalizaciones de SUNAT, marca mucha tendencia porque la SUNAT cuestiona muy recurrentemente la eficiencia de los gastos, ¿no? Entonces pide bastante material probatorio para acreditar la eficiencia de los gastos. Ya el Tribunal Fiscal ha señalado que para la deducción de un gasto no basta con tener el comprobante de pago, no basta con tener el asiento contable del gasto, sino que también debe haber mayores medios probatorios, mayores huellas de que el servicio ha sido, que el servicio ha sido efectivamente brindado. Por ejemplo, si estamos ante una compra de bienes, no solamente deberíamos tener la factura de compra y la contabilización en los libros contables, sino también una guía de remisión remitente que acredite el traslado de esos bienes a mi domicilio. Si en la guía de remisión remitente aparece un tercero como transportista, debería también haber el sustento de una guía de remisión transportista que acredite también el traslado por el tercero de esos bienes, ¿no? Luego también debe haber una acreditación de la causalidad, de que estos bienes han tenido como destino la actividad grabada con impuesto a la renta de la empresa.
También debe haber medios probatorios de su bancarización, copia de los cheques, si es transferencia bancaria, copia de la constancia de transferencia bancaria. Si son servicios, debe haber medios probatorios del servicio, por ejemplo, valorización de los servicios, si se trata de servicios de construcción, informes de los servicios realizados, actas de conformidad del servicio, entre otros documentos que acrediten la realidad del servicio. Hasta los correos electrónicos también son importantes al momento de acreditar la prestación de un servicio, ¿no?